Bueno, a modo de presentación, elegimos una paciente femenina de 50 años que como antecedente tiene diabetes tipo 1, insulino requiriente, con múltiples complicaciones, entre ellas un pie neuropático, un mal perforante plantar de cabeza del primer metatarsiano derecho, retinopatía proliferativa, gastropatía diabética y, como podemos ver, una hemoglobina glicosilada de último control de enero de este año que tiene 14.3 y obesidad central. Negaba antecedentes alérgicos o tóxicos y con respecto a la medicación habitual, está con insulina tipo Nantus, 70 unidades por la mañana, con corrección, con apidas con la comida, vistosa 0.6, y aparte, por antecedente de micorea, tiene haloperidol en gota. Bueno, es una paciente que se encuentra en seguimiento ambulatorio por una infección de piel y parte blanda a nivel de la cabeza del primer metatarsiano, del pie derecho, bajo tratamiento con ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas y clindamicina 300 miligramos cada 8 horas de oral. Al momento de la reconsulta y el día 4 de tratamiento, es evaluada en consultorio externo por el Servicio de Nutrición y Diabetes por dicha lesión, no objetivándose una buena evolución de la lesión con un mal control metabólico de las glucemias. En el domicilio presentaba controles mayores a 300, motivo por el cual es derivada a internación para realizar un tratamiento antibiótico endovenoso. Cuando la evaluamos como positivo al examen físico, la encontramos febril, 38 de temperatura, hemodinámicamente estable, presentaba una úlcera en cabeza del primer metatarsiano del pie derecho con centro necrótico y impresionaba con tener pus en su interior, rodeado de un halo eritematoso mal definido, con crepitación a la palpación, indoloro y aumento de temperatura local. Pulso popliteo palpable, pedido palpable, pero actividad posterior se encontraba ausente. Ante estos datos del examen físico solicitamos un laboratorio de ingreso. Entre ellos teníamos solicitado un hemograma, ionograma, glucemias, parámetros de reactante de fase aguda, función renal, función hepática y glucemias. Como positivo encontramos una leve anemia microcítica que ya la venía manejando los controles previos, una leucocitosis de 14.000, a predominio segmentado del 80%, una leve hiponatremia, estaba con 129 de sodio, una creatinina de 1,14, con controles previos variando entre 0,8 y 1, un CRI de creatinina 70, y presentaba una PCR de una proteína C reactiva de 8 con una eritromentación de 70 e hipoglucemia 280. Ante estos laboratorios y el estado clínico de la paciente, se realizó hemocultivos por 2 y se solicitó una resonancia de pie derecho. En la resonancia lo que se vieron fueron extensos cambios edematosos y efitemas en tejido blando, que lo podemos observar en lo que es en este corte de la resonancia. Vemos todo lo que son como burbujitas negras, que es signos de aires y edema, a predominio de lo que era la cara dorsal del pie y en el paquete graso de Caster. Lo que se veía también era que había un escaso líquido en las articulaciones a nivel tibio pero no estralina y en lo que son los vainas de los tendones de la luz. Y buscando signos de edemas óseos, vimos que en realidad estaban ausentes, entonces esto nos hablaba de que la infección era más localizada y no había signos de osteomielitis. Se solicita un ecodoppler venoso de miembros inferiores y arterial, en donde se observa que hay una disminución del flujo a nivel infrapatelar. Se solicita interconsulta a los servicios de ortopedia y traumatología para toma de una toilet con toma de muestras, donde obtenemos en 2 de los 3 cultivos un Proteus mirabilis sensible y un estreptococo resistente a aminamicina y estromicina. Se solicita interconsulta al servicio de infectología y se decide rotar antibiótico a pipertazo vancomicina. Se inician los controles de glucemia de forma estricta y se pasa interconsulta al servicio de nutrición y diabetes para un manejo conjunto de la paciente. Durante la internación, la paciente presenta glucemia sostenida mayores a 400, por lo cual es trasladada a unidad cerrada para iniciar bomba de infusión continua de insulina durante las primeras 48 horas de internación. Luego queda con NPH reglada, queda con dosis de 35 unidades internacionales a las 8 de la mañana y 48 a las 23 horas. La paciente, me olvidé de comentarles el ingreso, entró el 12 de julio. Llevaba 7 días de tratamiento antibiótico dirigido. Al examen físico persistía con los cambios de edema y flegosis.
La lesión ulcerada del alus continuaba avanzando y veíamos que el segundo dedo continuaba con débito seropurulento, por lo cual se hizo una comunicación interservicio con cirugía cardiovascular, infectología y ortopedia y traumatología, lo cual se llevó a una deducción de hacer una nueva TOLET quirúrgica con nuevas tomas de muestra de cultivo y amputación del segundo dedo del pie derecho. Esto se realiza el día 19 de julio como preparación previa, se mantiene glucemias entre 74 y 134, continuando con las dosis de NPH que estaban regladas, y el día de la cirugía se decide agregar la hidratación parenteral con dextrosa al 10%, 500 mililitros a 7 gotas por minuto. Bueno, como introducción, como sabemos, la prevalencia de diabetes actualmente va en ascenso, pero en los pacientes quirúrgicos se estima que tiene una prevalencia entre el 15 al 20%. Los pacientes con diabetes, comparado con aquellos que no la presentan, tienen un aumento de riesgo, de morbilidad y mortalidad, principalmente sometidos a una cirugía. Es un factor de riesgo tanto para sepsis, disfunción renal arterial, isquemia cerebral, y obviamente una de las cosas más frecuentes y que se pueden observar son los trastornos en la cicatrización de los tejidos. La infección del sitio quirúrgico se estima que el riesgo es 2 a 3 veces más alto en pacientes que presentan diabetes. La hiperglucemia a su vez también se considera como un marcador de peores resultados en el postquirúrgico en estos pacientes, principalmente por un riesgo aumentado de infección, como así también va a llevar a una prolongada estadía hospitalaria y obviamente una alta mortalidad. Se vio que la hiperglucemia en pacientes que tenían más de 140 tenían una prevalencia entre el 20 a 40% en los pacientes que eran sometidos a cirugía general, y en aquellos con cirugías cardíacas era la prevalencia entre un 80 al 90%. La hipoglucemia también es importante porque obviamente puede dar secuelas neurológicas, y la severidad de la hiperglucemia también dependía del tipo de anestesia que era sometido, la cirugía, que era sometido, por ejemplo, si era tórax abdominal, entre otros. Para saber un poco de la fisiopatología, cuando hablamos de una cirugía, es como someter al paciente obviamente un estrés. Eso lo que genera es una liberación de hormonas, como por ejemplo el cortisol. Eso aumenta una producción de glucosa a nivel, digamos, hepático, glucogenolisis y gluconeogénesis. Eso va a producir también una mayor insulinoresistencia, que los tejidos van a tener una menor utilización de la glucosa, y eso va a generar un aumento de la glucemia plasmática. A su vez, se da un aumento de la lipólisis y de la proteólisis también en estos pacientes, aumentando los ácidos grasos en sangre, y obviamente aumentan el riesgo de que nuestro paciente pueda desarrollar una cetoacidosis diabética. Todo esto lo que va a dar es mayor riesgo de disfunción del endotelio, una desregulación inmune con mayor producción de citoquinas que son inflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6, y mayor riesgo en estos pacientes en el postoperatorio. Como por ende es muy importante la preparación perioperatoria del paciente, que va a tener como objetivos principales la reducción de la morbilidad y la mortalidad de nuestro paciente, evitar no solo la hiperglucemia severa, sino también la hipoglucemia, el mantenimiento de los niveles de los electrolitos y los balances de fluidos. Tenemos un paciente con hiperglucemia, va a aumentar la reabsorción renal de la glucosa y se va a dar mayor diuresis de forma osmótica, prevención de cetoacidosis y obviamente un síndrome hiperosmolar hiperglucémico, y establecer objetivos de glucemia. Dentro de las fases está la fase preoperatoria, la intraoperatoria y la postoperatoria. En el preoperatorio, que nosotros es más lo que estamos enfocados, esto se hace de forma ambulatoria a nivel del consultorio. Es importante la historia clínica del paciente, evaluar principalmente la historia de su diabetes y qué tratamiento farmacológico tiene y no farmacológico, la adherencia al mismo, como así también los hábitos de dieta, ejercicio y demás, qué complicaciones tuvo por su diabetes, tanto micro como macrovasculares, y evaluar también la historia de hipoglucemia que haya tenido el paciente. Y en cuanto a la cirugía, evaluar qué cirugía es, si es de forma programada, si es de forma ambulatoria o de urgencia, qué duración va a tener la misma y qué tiempo de ayuno va a estar indicado. Después, otro test muy importante es el valor de hemoglobina glicosilada. Si nos llega un paciente que va a ser sometido a una cirugía, tenemos que tener un valor al menos en los 3 meses previos de una hemoglobina glicosilada, y de no presentarla, obviamente solicitarla. Y los valores de glucemia reciente. Cuando hablamos de hemoglobina glicosilada, sabemos que es el promedio de glucemia de estos 3 a 4 meses previos a la muestra. Se vio que en varios estudios se han demostrado una asociación
entre los valores de hemoglobina glicosilada y los resultados quirúrgicos, obviamente siendo peor en aquellos pacientes que tenían mayores valores de los mismos. No hay un valor de corte para componer una cirugía, pero lo ideal obviamente es que sean valores menores o iguales a 7, que son los que demostraron mejores resultados en estos pacientes. Se observó que aquellos pacientes que tenían valores mayores de 9% tenían mayor alto riesgo y tenían mal control glucémico y obviamente mayor riesgo metabólico en el postoperatorio. Se vio que los valores menores de 5 obviamente hablaban de que ese paciente tenía hipoglucemias o hipoglucemias severas, principalmente se vio en pacientes tratados con insulina o sulfonilurea y estaría indicado posponer la cirugía. Se estima que por cada 1% de aumento del valor de la hemoglobina glicosilada, el riesgo aumenta un 40%. Los objetivos de los valores de glucemia, hay varios estudios, uno de ellos es el Night Sugar, que fue uno de los más importantes, que descubrió que los pacientes que hacían estrategias invasivas, es decir, con valores objetivos de glucemia entre 81 y 108, tenían mayor riesgo de hipoglucemias y mortalidad comparado con aquellos que se obtenían valores menores de 180. La Sociedad Americana de Endocrinólogos y la ADA recomiendan que la terapia con insulina tiene que ser en aquellos pacientes con glucemias mayores de 180, que lo ideal sería con valores en los pacientes entre 140 y 180 para los pacientes críticos, y para los no críticos sería glucemias en ayuno de 140 y al azar menor o igual a 180. Entonces, para resumir, en el quirófano el objetivo es de 140 a 180, y en postquirúrgico, por ejemplo, si es sala general, tiene que ser menor o igual a 140 en ayuno, o menor o igual a 180 en una glucemia al azar, y en unidades críticas tiene que tener valores entre 140 a 180 de glucemia. Bueno, con respecto a lo que es el manejo de la medicación antidiabética previo al ingreso al quirófano, lo que sugiere es, están visto que los antiinflamatorios orales e incretinas, la suspensión varían entre las 12 y 48 horas previo a la cirugía. Por ejemplo, en aquellas sulfonilureas de larga duración, como la dibenzamida o la glimepirida, se indica suspender de 48 a 72 horas antes de la cirugía. Las sulfonilureas de duración intermedia se sugieren suspender a 12 horas previas del ingreso al quirófano, al igual que la meglitinidas y las glitazonas y las metforminas se están indicadas a suspender el día previo a la cirugía. Con respecto a lo que es las incretinas, está visto que se pueden suspender de 24 a 48 horas previas. También hay un reinicio de la medicación vía oral, que lo que se sugiere es que en el paciente que sea no crítico, reiniciar los hipoglucemiantes orales, a excepción de la metformina, luego de evaluar lo que es la tolerancia vía oral. Y la metformina se puede reiniciar recién a las 48 o 72 horas del evento quirúrgico. Con lo que es respecto al manejo de las insulinas en la diabetes tipo 1, se propone, hay algunos consejos que proponen disminuir la dosis al 50-60% de la NPH la noche previa a la cirugía y la dosis matinal al 50%, pero sin embargo hay otros autores que no aconsejan disminuir las dosis de la noche. Con respecto a lo que son los análogos de acción prolongada, como la gliadina o el lentemir, se recomienda disminuir entre un 60 y un 100% la dosis habitual y que de la mañana sea disminuida a un 50% o directamente no recibirla. En los pacientes que son sometidos a una cirugía mayor, con diabetes 21 o aquella que tiene un mal control glucémico, se recomienda utilizar insulina endovenosa mediante una bomba de infusión continua, o en aquellos pacientes que presentan una cirugía menor, se recomienda hacer insulina subcutánea. En ambas situaciones se debe aportar dextrosa de 5 a 10 gramos hora para cubrir los 150 gramos día necesarios para poder evitar así un estado de catabolismo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por participar en esta jornada que hicimos desde nuestro hospital. Está muy bueno lo que presentaron del caso clínico y de la paciente, que bueno, ahora por ahí nos cuentan un poquito cómo terminó esa pierna, ese pie en realidad que se ve bastante feo, y después esa actualización que nos hicieron de
de cómo meter a un paciente al quirófano para evitar todos las hipoglucemias, más que nada, no meterlo con una hiperglucemia, pero tampoco con una hipoglucemia. Creo que es algo que por ahí tenemos que afilar un poquito y tenerlo en cuenta a la hora de ingresar a un paciente al quirófano, ¿no? Bien. Bueno, con respecto a lo que es el caso clínico, nosotros estamos acostumbrados a que tenemos Ateneo semanal del servicio de clínica, que son multidisciplinarios en algunas ocasiones, y siempre el Ateneo arranca la edición con la presentación de un caso que es el disparador al tema a tratar. La paciente actualmente está internada, la verdad que la evolución del pie está en un regular estado. Hoy estuvimos junto con el servicio de traumatología haciendo la curación y vimos que está expuesto todavía todo lo que es parte grande, los tendones, y si bien no hay signos de infección visibles, en los vivos vienen desarrollando cármenes todavía, que si bien está con esquema antibiótico de amplio espectro, infeccionaría no está siendo sensible a los antibióticos que estamos brindando. Después de lo que habías comentado del manejo previo y eso del quirófano, nosotros la mayoría de los pacientes que manejamos diabéticos que operan, hacemos lo que es el seguimiento distinta de la ahora digamos que pero la oportunidad de la amputación 2 días previo a lo que es el inicio de la jornada. Lo que hacemos es, junto con el Servicio de Nutrición y Diabetes, e indicarle las dosis de NPH que vienen recibiendo en forma diaria sin cambiar las dosis que están recibiendo, y a la mañana del día de quirófano, como van a quedar en ayunas, se agrega por lo general solución de destroza al 10% a un goteo de 100 gotas por minuto, lo cual eso va a evitar las hipoglucemias que estarían en la insulina de la mañana. Y evitamos que llegue el déficit glucémico para lo que es el estrés de la cirugía. Bueno, además, muchas gracias por la clase y por participar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat o acá con las chicas. Damián, yo. Guille, ¿me escuchás? Damián, ¿se Sí, te escucha? escuchamos todos. No, nada, linda la charla. Para mí, yo le decía a Damián, es de las charlas más, quizás de título, por lo menos era la más interesante, porque es una cosa frecuente, porque siempre discutimos mucho los pacientes prequirúrgicos diabéticos, y bueno, por una cuestión de tiempo y por un enfoque un poco acotado, que está bueno, por ahí no se detuvieron en lo que es la valoración cardiológica. Siempre hinchamos mucho con el tema de la valoración cardiológica prequirúrgica. eh, pero bueno, por ahí querían acotar algo más sobre eso, hay unos minutitos, eso está bueno, porque es medio sanatero el tema de la evaluación cardiológica en el universo de pacientes que entran al quirófano, pero si hay un paciente que por ahí requiere evaluación cardiológica, es justo un paciente con alto riesgo cardiovascular que va a ser sometido a estrés también. Sí, claro, obviamente el paciente diabético hay que hablar de riesgo cardiovascular como riesgo prequirúrgico más que nada, para ver si está acorde a su edad, si es un alto riesgo quirúrgico y demás. Eh, yo creo que sería importante, obviamente, enviar a un cardiólogo, que le haga un ecocardio, la metría, pero digamos, más que nada lo que medio que nos planteamos un poco el valor de las glucemias, pero bueno, ahí dentro de lo que es el preoperatorio en paciente diabético también hablaba de lo que es las complicaciones macrovasculares, que en este caso serían la enfermedad coronaria, ¿no? Eh, no sé si querés agregar algo más, no sé si que tenés más experiencia que nosotros. No era una cuestión de experiencia, simplemente resaltar eso, nada más. Sí, Me sí, encantó sí. la charla. Gracias. Queremos agradecer también por que nos hayan convocado. Sí, muchas gracias. No, bueno, el tema de la convocatoria, esto que fue una idea del servicio, me parece que esto es para largo, pero eh, a mí me parece que las residencias deben trabajar juntas. Y esto era nada más darle un puntapié inicial a lo que quieran hacer
después, tanto ustedes como las residencias de la Clínica 25 de Mayo y de la Pueyrredón. Nada, un segundo para esto nada más, pero la idea era mostrar, abrir una puertita a esto, nada más. Y la abrieron bien. Bueno, las chicas también van a presentar en la mesa, aprovechamos que están todos, van a presentar un paciente también en lo que es el día viernes, la mesa redonda, así que bueno, las vamos a estar esperando también ahí. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, y si quieren pasamos a la próxima charla, no sé si alguien quiere preguntar algo más, de un ratito más. Bueno, les agradezco de vuelta a todo el servicio del HPC y en especial a ustedes que se comprometieron y la verdad que dieron una clase que fue muy linda para todos nosotros. Y como siempre digo, para aplicarlo, ¿no? Que es lo más importante. Así que bueno, muchas gracias de parte de toda nuestra residencia. No, gracias a ustedes y bueno, vamos a ver si armamos algo nosotros para convocar a todos ustedes también. Con gusto. Gracias. Gracias. Bueno, ahí intentaremos participar nosotros también. Bueno, Vale. un saludo para todos. Saludos. Yani, ¿estás por ahí? Sí, Así continuamos con la próxima. sí, acá estoy. Para que voy a iniciar. ¿Se escucha ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Vamos a iniciar la cámara para no estar. Ahí estamos. Para no ser un NN. Bueno, en primera instancia voy a empezar a compartir. Les agradezco por la convocatoria. Muchos ya nos conocemos, ¿sí? La realidad es que hemos ya estado en otras oportunidades por ahí compartiendo algún contenido, charlando por algún caso, algún tema en particular. Ahí estoy compartiendo bien pantalla, se ve porque está en un sistema nuevo para mí. Sí, y solamente falta que abras la Dale, diapositiva, pero estamos viendo ahí toda está. tu pantalla. Bien. Bueno, un poquito, obviamente, por cuestiones lógicas y creo que ya nos conocemos, pero bueno, para los que no, soy neuróloga del hospital y claramente mi tema iba a ser neuropatía diabética, ¿sí? No iba a hablar de otra cosa. La realidad es que a mí me gusta, o sea, un poco la idea de la charla hoy es identificar un poco, definir qué es la neuropatía diabética, dar algunas cuestiones de fisiopatología, no muy en profundidad, porque la verdad que en la hora de la evolución y la hora del abordaje del paciente tiene que ser práctico. Y más que nada identificar la clínica, ¿sí? Y cómo lo tratamos, o sea, cuál es el primer paso que uno puede dar en consultorio, como para ya después derivarlo a nosotros en este caso, o a algún diabetólogo especialista, como para ya tratar de sacarle síntomas al paciente, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es definir, ¿sí? O por lo menos, más que definir, en esta primera instancia es un poco evidenciar la importancia de la neuropatía diabética, porque nosotros en consultorio cuando hablamos de neuropatía, que vemos, digamos, toda la parte periférica del sistema nervioso periférico, valga la redundancia, es una patología muy frecuente, sí que la vemos diariamente, junto con la alcohólica, o sea, no es algo que no pase, no es algo que uno no está acostumbrado a ver, entonces es muy importante por esto, por la frecuencia que tiene, sí, por la incidencia también. Y tener en cuenta que es la complicación de la diabetes más precoz, más frecuente y la que tarda muchas veces en ser diagnosticada, ¿sí? Porque a veces los síntomas iniciales, el paciente a veces no lo puede relatar con mucha precisión o por ahí pasan desapercibidos. Por ahí algunos médicos o algunos neurólogos clínicos hacen un mal abordaje del paciente. Y si bien no le podemos cambiar la evolución, porque ya esto es una consecuencia de su patología diabética, sí podemos mejorarle la calidad de vida, ¿sí? Entonces es importante para tenerlo en cuenta. Obviamente que si uno vamos a hablar, no sé si alguien había comentado algo o no. Si uno tiene que definirlo, ¿sí? ¿Cómo la vamos a definir? O sea, ¿qué es una neuropatía diabética? ¿Sí? Es un desorden que tiene que ser demostrable con evidencia clínica o subclínica. El diagnóstico es clínico, ¿sí? Uno puede tener exámenes complementarios, pero el diagnóstico es clínico. Entonces vamos a tener un paciente que tiene evidencia clínica de neuropatía, ahora vamos a ver cuáles son, y que obviamente va a ocurrir en el contexto de una diabetes, sin otra causa que él lo explique. Nosotros vemos, o sea, la neuropatía tiene otras aristas, tiene otras etiologías, pero acá tenemos que hablar de un paciente que tiene diabetes, o que ahora vamos a ver también más adelante, el concepto de prediabetes, que es lo que se está pautando en neuropatía diabética, ¿sí? Y que va a incluir, obviamente, síntomas sensitivos, motores y autonómicos. Sensitivos por excelencia, el paciente inicia con síntomas sensitivos, y cuando uno ya lo ve con trastornos autonómicos, trastornos motores, siempre nos va a hablar de una enfermedad avanzada.
pero el inicio de los síntomas son sensitivos. Y la neuropatía se engloba dentro de lo que son las complicaciones crónicas, que ya seguramente lo habrán visto o lo verán, junto con la retinopatía y la nefropatía. ¿Sí? Este es un concepto importante que ahora yo les dejé al fin de la clase el artículo que es muy interesante de la Asociación Americana de Diabetes, que publica una actualización de tratamiento y también plantea este concepto de prediabetes. ¿Por qué lo pongo yo? ¿Por qué lo pongo acá? Bueno, no me gusta por ahí dar muchos valores numéricos que después se pierden. ¿Pero por qué? Porque el concepto cambia en el sentido de que el paciente no hace falta que tenga diabetes para tener una neuropatía diabética. Si no hay que esperar a que tenga por criterio clínico y laboratorio diabetes, sin pensar que puede tener una neuropatía ya. Si se demostró que la hiperglucemia sostenida en el tiempo genera los mismos síntomas y genera una fisiopatología igual que el paciente diabético. Entonces, estos 3 puntos son a tener en cuenta, ¿sí? Como es la glucemia en ayuno, ¿sí? De los valores que ustedes ya conocen, que es entre lo normal y lo patológico, una delicada bastante alterada y una prueba de tolerancia también con estos valores. No tienen que estar los 3 sí o sí, puede estar uno, puede estar todos aditivos, pueden estar los 3 presentes, pero saber que el concepto de prediabetes ya me puede dar una neuropatía periférica. ¿Sí? Yo ya puedo hablar de un paciente con neuropatía periférica sin tener diagnóstico exacto de diabetes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto justamente? Bueno, me adelanté un poquito a lo que quería decir, pero la prediabetes ya tiene un daño vascular, ya hay una enfermedad micro y macrovascular. Fíjense que un porcentaje muy grande de pacientes, de un 25 a un 60, que nosotros lo catalogamos como una polineuropatía sin diagnóstico o que no tenemos una etiología, podrían caer en estos pacientes que tienen las glucemias alteradas, ¿sí? Y lo bueno, entre comillas, de esto es que los pacientes, los síntomas suelen ser menos severos, afecta bien al comienzo de la neuropatía, que es la fibra fina, que ahora vamos a ver qué síntomas da. Entonces tendría un mejor control de los síntomas y un mejor control de la enfermedad del paciente. Pero es algo a tener en cuenta, como para que no quede ese concepto que si no es diabético no lo puede tener. ¿Sí? Es importante. Un poquito de números, no para aburrirlos, pero sí para tener un poco la cabeza de decir, bueno, ¿de qué estamos hablando si cuando decimos neuropatía? Obviamente que la prevalencia va a aumentar, y como puse, con el tiempo y con el control del paciente. Si uno no censa a los pacientes en consultorios con glucemias alteradas, no va a tener ni una incidencia ni una prevalencia. Pero fíjense que las incidencias más o menos de diabetes 1 y 2, bueno, obviamente la 2 es mucho más frecuente, y las prevalencias es un rango muy amplio, en realidad, porque va de 11 a 50, de 8 a 50, que no es muy, obviamente exacto, pero bueno, ahí tiene que ver con el tipo de población, con el screening que uno hace a los pacientes, se pierden muchos pacientes en seguimiento, entonces bueno, el concepto es que es prevalente, ¿sí? Y nosotros en consultorio lo vemos bastante seguido. Ahora, ¿qué factores de riesgo hay para que el paciente desarrolle neuropatía? ¿Sí? Obviamente teniendo en cuenta su diabetes o su prediabetes de base. Bueno, a ver, esto es un poco sentido común, pero ¿cuánto hace que es diabético? ¿Qué valores de glicada tiene en los controles? Sí, bueno, los factores de riesgo, además, sí, como tabaquismo, alcohol, mayor edad, insulinoresistencia, que presenten además síndrome metabólico, ¿sí? Y en los jóvenes que tengan, obviamente, un mal control glucémico por mucho tiempo y que tengan factores de riesgo cardiovasculares. Y estos son cuestiones lógicas que creo que hacen un peor pronóstico para cualquier paciente, no solamente aquel que tenga neuropatía diabética. Con la fisiopatología no los voy a aburrir mucho, pero saber que obviamente esto tiene en cuenta, a ver, no solamente la fisiopatología de los procesos metabólicos propios del paciente, sino el estilo de vida que tiene, la genética y el sistema inmunológico. O sea, eso, los 4, digamos, puntos van a conspirar en pro de una fisiopatología de la diabetes o una neuropatía diabética. En realidad, a ciencia cierta, exactamente no se sabe por qué pasa, pero las dos teorías, que son las mismas, creo que cuando uno no sabe muy bien de qué está hablando, tira esto, estrés oxidativo e inflamación. Y esas son las dos que más llegarían a dar una mejor explicación a lo que pasa. Básicamente, para que no se vuelvan locos, lo único que tienen que saber es que lo que se genera es daño endotelial por consecuencia de disfunción vascular. Y ahí tenemos una neuropatía. ¿Sí? Entonces, eso es por ahí el resumen de la fisiopatología. Y eso me va a dar daño axonal. ¿Sí? Ahora, lo más importante, clínica. Yo tengo un cónsul, viene un paciente que se va a quejar de algo particular. Bueno, o lo tengo internado, y qué es lo que yo tengo que prestar atención en lo que va a presentar el paciente para pensar que tiene una neuropatía. Vamos a tener síntomas y vamos a tener signos, ¿sí? Como en todo, porque es un síndrome.
Los síntomas, ¿sí? Lo principal, ahí yo les puse 2 fotitos. El paciente ahí los pies con las hormigas, eso es lo clásico, pero eso es lo que más refiere el paciente. Va a tener dolor neuropático, o sea, va a tener molestias neuropáticas. Las molestias neuropáticas son dolor que es urente, lancinante, como una electricidad, o sea, todo lo que ustedes ya conocen de un síntoma neuropático, que no es un dolor muscular, no es un dolor articular, es un dolor diferente, distinto. Más a predominio nocturno, esto que sabemos nosotros siempre de que nos enseña en la facultad, en distribución en calcetín, bueno, esto el clásico, lo famoso, pero es así, es simétrico, es distal. Después va a tener síntomas sensitivos, ¿sí? Fíjense que estoy hablando todo de lo que es dolor y sensitivo, ¿sí? No estoy hablando de motor, no estoy hablando por ahora de autonómico. Parestesias, ¿sí? Disestesias, o sea, esto de por ahí sentir el hormigueo, la lodiña, o sea, todos los trastornos que tenga el paciente, hiperalgesia, hipoestesia, todo lo que sea sensitivo, de dolor y de sensibilidad. Ahí va a venir el paciente. Una por ahí, ahora vamos a verlo, pero el paciente siempre empieza con síntomas de dolor, ¿no? Con síntomas de fibra fina, con dolor y con alteración en la temperatura. Una buena manera de censar el interrogatorio es preguntarle, bueno, ¿usted pisa el piso descalzo? Sí, bueno. ¿Usted siente bien el piso con los pies descalzos? ¿Qué es lo que siente cuando camina? Y el paciente nunca te va a decir que siente igual. Te va a decir, y camino como que no siento los pies, como que a veces no sé qué estoy pisando, como que piso algodones o piso una toalla. Bueno, algo va a referir. ¿Ya? Y ahí la alerta nuestra es decir, bueno, ojo, mi paciente está con alguna alteración o de la sensibilidad o de la propiocepción, que ahora vamos a ver qué es. Y más tardíamente los síntomas que pueden agregar son debilidad, atrofia y algunos trastornos autonómicos como, bueno, problemas del funcionamiento sexual, genitourinario, cardiológicos, gastroenterológicos. Pero ahí siempre, como decíamos hoy, paciente de ya una enfermedad un poco más avanzada, ¿sí? Y los signos. Ahí lo que vamos a nosotros censar y nosotros vamos a sacar del paciente. Bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué vamos a ver? La alteración de los reflejos, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? O hiporreflexia o arreflexia. El paciente no va a tener reflejos, ¿sí? Como toda neuropatía, el paciente no tiene reflejos o los tiene muy disminuidos. Vamos a evaluarle esto del fino, ¿sí? Esto de, fíjense que yo ahí puse en círculos el rojo, uno rojo y 2 azules. Lo primero que empieza el dolor en el paciente es con esto, con alteración de la fibra fina, entonces me va a dar alteración del dolor y de la temperatura, por eso a veces los pacientes se queman y no sienten el dolor. Entonces voy a evaluar esto, el tacto fino, le voy a hacer con algo filoso, digamos, si nosotros usamos a veces, no tenemos los monofilamentos a veces, pero bueno, utilizamos cualquier herramienta que tenga un poquito de puntita, que duela. Le hacemos el toque pincho, este que ustedes ya conocen o que por lo menos no escucharon decir. Le vamos a evaluar la termolgesia, siempre comparativo entre una pirámide y la otra. Y después vamos a pasar ya lo que es, fíjense que yo pongo la parte gruesa, ya lo que es la otra parte de la sensibilidad, que es lo que se afecta después, que es la propiocepción, es esto de saber dónde estamos, tener conciencia del cuerpo en el ambiente. Si uno cierra los ojos, sabe dónde están las manos, dónde están los pies. Bueno, eso es el cordón posterior, eso es la fibra gruesa. El paciente lo pierde. Entonces, por eso cuando camina dice, che, no sé lo que estoy pisando. Bueno, y después, lo otro, digamos, que ya son las fibras mielínicas también autonómicas, por esto que comentábamos recién. Y otros signos que yo no me explayé mucho, pero lo que ustedes ya conocen de un paciente con diabetes, ¿no? Signos sistémicos por ahí. Y esto que hoy yo les adelantaba, que siempre los pacientes con neuropatía empiezan con alteración del dolor y de la parte térmica, y después se hace el componente, o sea, después progresa a todo lo que es la parte de la vibración, de la propiocepción y demás. ¿Por qué lo pongo esto? Porque a veces uno manda a hacer electromiogramas o velocidades de conducción a los pacientes diabéticos y a veces viene normal el electromiograma. Entonces vos decís, ¿y pero cómo? ¿Tiene una neuropatía y viene normal? Sí, porque el electromiograma y la velocidad de conducción en realidad sensa las fibras gruesas, lo que tiene mielina. Lo que no tiene mielina no lo puede medir. Entonces a veces el paciente lo tenga en un estadio inicial y me va a dar normal el electro, pero no por eso no tiene una neuropatía. Si yo no se lo repito en el tiempo, me va a dar normal porque ya compromete la mielina, las fibras que tienen mielina. Y después vamos a empezar a jugar a ver no solamente es esta distribución, que es bilateral, simétrica y distal. Tengo un montón de otras manifestaciones de la diabetes. O sea, puede dar neuropatía en otros lados.
Esta es la más común, esta es la que vemos más frecuentemente. Que ahí yo al costado les pongo las etiologías, que es lo que da ese patrón, que es el que estudiamos todos en la universidad, el patrón en botas y guantes, simétrica, distal, ascendente, bueno. ¿Qué lo da la común, la simétrica, lo da la de fibra sola o el tratamiento? Y ahora vamos después a hablar un minuto de una filmina de tratamiento. Pero después tengo otras manifestaciones. Me puede dar una radiculopatía, ¿sí? Fíjense ahí, ya es asimétrica, ya no es ascendente, ya es bien localizada. Me puede dar una mononeuropatía, que o sea, es mono porque es un solo nervio, mononeuropatía, que lo más frecuente es el mediano, está dibujado el mediano, el cubital y el peroneo. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? ¿Con qué se confunden? Con el túnel carpiano. Ay, no, se me duerme la mano, me duele y se me duerme en una región de la mitad de la mano. Bueno, muchos pacientes llegan con diagnóstico de túnel carpiano y en realidad tienen una mononeuropatía por diabetes. Entonces es importante ver el control glucémico de ese paciente. Y siempre es importante. Y después, bueno, la cuestión autonómica que afecta, digamos, ya lo que es la parte sistémica. Bueno, esto en realidad les puse, pero para que vean que también se puede clasificar en base a la fisiopatología presumible, pero bueno, es solamente a modo informativo. Una palabrita nada más de la amiotropia diabética, ¿sí? Que a veces son clínicas que no son muy frecuentes, que se dan más por atrofia y por dolor, y uno no lo piensa como en un paciente diabético, y hay que tener en cuenta porque esto se puede, o sea, obedece a una causa sistémica y no otra. Si es un paciente que empieza con mucho dolor, en los muslos, en la cadera, en la parte de las nalgas, mucha debilidad para pararse, ¿sí? Que a veces puede iniciar de un lado y después se hace bilateral, con muchos síntomas sistémicos, mucha pérdida de peso, ¿sí? Y a veces es producto de la diabetes, o sea, es una manifestación rara, pero que existe, ¿sí? No es muy infrecuente, es rara, pero no es muy infrecuente. Pero siempre pensarlo que puede ser por la diabetes y no por otra cosa. Bueno, el diagnóstico un poco lo fuimos viendo, ¿no? Pero hay que evaluar esto que yo les decía. Las herramientas son esas. Fíjense que el diagnóstico es clínico, no hace falta más nada, ¿sí? Es examen físico. Siempre es lo más importante de todas las enfermedades y los cuadros, por lo menos para nosotros, para Neuro, y creo que para todos, es el examen físico. Entonces, esto es diagnóstico clínico. No hay que hacer más nada, hay que ver sensibilidad en todas sus modalidades, los reflejos y la fuerza, ¿sí? Bueno, y lo más importante para todos creo que es un poco también qué hacemos con el paciente. Bueno, obviamente que va a haber un tratamiento preventivo y va a haber un tratamiento sintomático, ¿sí? El preventivo lo manejan muchísimo mejor ustedes que los neurólogos. La verdad que nosotros mucho hacemos agua en esto. Pero bueno, más que nada, obviamente siempre es importante el control glucémico, los estilos de vida, ellos ya lo saben, ¿sí? No voy a andar mucho más en esto. Nosotros lo que hacemos por ahí en tratamiento más orientado a la fisiopatología, entre comillas, que es lo que se sabe, es dar ácido tióxico, ¿sí? Es lo único que tiene clase A. O sea, es el único tratamiento con clase A demostrable. El resto, clase B y opinión de experto. ¿Qué es lo que, o sea, lo que va a hacer o qué propiedades tiene? Antioxidante, por este estrés oxidativo que decíamos. En realidad, la dosis habitualmente son 600 días, pero se vio que si uno lo deja mucho tiempo, perdería o comenzaría a perder algo de efecto después del mes y medio. Pero la realidad es que uno lo da. Y a veces en el hospital no hay, pero uno debería tenerlo en consideración. Y la benfotiamina, que es un derivado de la vitamina B1, la realidad es que nosotros no tenemos mucha experiencia en eso, está también en la lista de las clase A, ¿sí? Pero por lo menos nosotros como derivado estricto de la vitamina B1, sola no lo damos, sí complejo B, obviamente, pero no estrictamente sola. Pase una, no. Bueno, y el tratamiento sintomático, esto es una guía de la Academia Americana de Neurología, que en realidad, fíjense, yo ahí les marqué en en verde y en amarillo. En verde es la pregabalina, que sería de clase A, pero no para todas las guías, ¿sí? Sino solamente para la Academia Americana. Y el resto sería nivel B y un poco de opinión de expertos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer con el paciente? Esto es lo más importante. El paciente se va a quejar de dolor. No se va a quejar porque siente rara el piso o porque parece que camina entre algodones. Se va a quejar porque le duele. Entonces ahí tenemos que apuntar nosotros. Bueno, ¿qué podemos darle? O pregabalina y gabapentin, sí, ahí yo les puse bien las dosis y demás. Duloxetina, venlafaxina y amitriptilina. La realidad es que hoy por hoy, por opinión de expertos y por también una cuestión de práctica, si uno tiene que elegir entre esos tres, se está prefiriendo la duloxetina, porque tendría mejor efecto que el resto, ¿sí? Porque es un inhibidor selectivo de la serotonina
Entonces no daría tantos efectos adversos como la amitriptilina, en el caso de por la somnolencia, como el más reportado por los pacientes. Y si uno tiene que optar por otro, como primer fármaco, digamos, uno se trataría de tirar por la pregabalina. En realidad, los tres tienen la misma evidencia, pero es la tendencia, digamos, de por lo menos de las guías neurológicas que están tratando eso. Y bueno, y si no tengo efecto, ahí en medio una bolsa, no digo una bolsa de gatos, pero fíjense que las opciones son o rotás a otro de primera línea, o lo combinás, o le das tramado. En realidad un poco eso depende de cada paciente y de la respuesta que tenga, y si con la duloxetina anda bien, que además es un antidepresivo, bueno, le ayuda, y si anda más o menos, por ahí lo llevas a dosis máxima, y le agregas, yo si le arranco con duloxetina no le voy a poner amitriptilina, porque estoy haciendo casi el mismo, tiene el mismo mecanismo de acción. Le voy a agregar una pregabalina por ahí, ¿sí? O un gabapentin. Entonces, bueno, un poco el manejo viene artesanal. Ya para ir terminando, nos quedan 2 filmines nada más. Ojo con esto, porque es muy importante tener en cuenta la agresividad del tratamiento. Más que nada, por ahí, ustedes que son los que tratan al paciente diabético, a veces los pacientes tienen la neuropatía inducida por tratamiento, ¿sí? Que se quejan de que les hacen el diagnóstico, les ponen tratamiento y vienen con síntomas que se le disparan, y con mucho dolor neuropático. Bueno, a veces es producido justamente por el tratamiento. Entonces, ojo, cuando son agresivos. Lo recomendable para que no pase esto es que no bajen más de 2 puntos la glicada por mes en cada corrección que uno tiene que hacer. Porque eso le generaría como una neuropatía rebote por el tratamiento, entonces el paciente estaría bastante sintomático, ¿sí? Bueno, y como conclusión, para ya terminar, sepan que, bueno, un poco lo que charlamos, la neuropatía diabética es la más frecuente junto con la alcohólica, alta prevalencia en diabéticos. Siempre tener en cuenta el control glucémico, estilo de vida y el síndrome metabólico para controlarlos, para tratar eso. Tener en cuenta tanto de los tratamientos preventivos como los farmacológicos y el estilo de vida y los higiénico-ambientales. Y no se olviden del concepto de prediabetes, ¿sí? Para el screening de las neuropatías, porque ya en ese momento le podemos hacer un diagnóstico al paciente y mejorarle la calidad de vida. ¿Bien? Y por último, lo que les dejo es uno de los, la verdad que es una guía de la Asociación de Diabetes Americana, que es del 2000, no me acuerdo, creo que es del 2018. Es sobre el manejo del dolor neuropático, es una excelente guía como para tener ahí a mano y para saber cómo actuar con el paciente diabético que se queja de mucho dolor. Nada más, chicos. Bueno, Jenny, como siempre, muchas gracias, que siempre estás ahí para darnos una mano, para darnos una clase o en lo que te pedimos, siempre contamos con Nada, vos, eso lo sabemos y lo tenemos muy por en favor. cuenta. Tenés muchos fans en clínica médica tuyos. Eh, lo que yo te quería preguntar por ahí, estamos acostumbrados a que todas las neuropatías diabéticas como que avanzan y van para mal y después terminan por ahí en cirugía. Pero ¿hay alguna posibilidad si hacemos un control por ahí bien de su enfermedad de base y empezamos a tratar por ahí el dolor y los síntomas, de que esto se pueda progresar o generalmente va a progresar para mal? El tema es que la neuropatía diabética es una neuropatía que comienza siendo mielínica, o sea, comienza dañando la mielina, pero termina siendo axonal en algún punto. Entonces, cuando ya estamos, o sea, una cosa es desmielizante, que uno lo pueda recuperar, entre comillas, la mielina, que le das tiempo, pero otra cosa es cuando ya tiene daño axonal, y el daño axonal es muy difícil de volver a reparar. Entonces, siempre a ver, todo depende de qué estadio lo tengas al paciente. Si vos al paciente lo agarras con síntomas de dolor y algo de la temperatura. Y tiene una glicada que no está muy disparada, y vos le pones el tratamiento, o sea, le controlás su glicada y su glucemia, digamos, basal, y le pones tratamiento para el dolor, ese paciente lo más probable es que tenga un buen desenlace. O sea, no sé si frenás, entre comillas, por llamarlo de alguna manera frenar, pero sí le podés controlar el síntoma, y si vos la glucemia la mantenés bien estable, no hay que pensar que va a progresar eso, no hay que pensar que va a seguir haciendo daño. Todo depende del estadio que lo agarras. Si vos lo agarras temprano, por eso es importante el diagnóstico precoz. Si vos lo agarras temprano y le controlás, lo más importante es el control de la enfermedad de base, esos pacientes con tratamiento sintomático andan bien. Y vos de alguna manera le estás frenando un poquito la evolución, o por lo menos disminuyéndole la tasa de rapidez de la evolución de su enfermedad.
Pero mientras antes lo agarres y mientras tenga menos síntomas posibles y solamente tenga compromiso de fibra fina, y mejor pronóstico tenés a largo plazo. Yo tengo una pregunta, Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. no sé si se escucha. ¿Se Sí, escucha? sí. Ah, por ahí no me quedó muy claro. Más allá del control del paciente, que vos haces el control clínico, el seguimiento del paciente diabético, cuando vos tenés el paciente con neuropatía diabética o si la sospechás, ¿en qué momento haces la interconsulta o derivación con la parte de neurología? Y si ustedes hacen algún tipo de seguimiento, ¿cada cuánto tiempo estipulan que sería lo correspondiente para hacer ese seguimiento? O sea, cada cuánto tiempo le harías un control para ver si la patología, o sea, si esa neuropatía progresó, si viene bien con el tratamiento para el dolor o para la misma, o no. Bien. Mira, la derivación, la realidad es que uno lo va a derivar cuando, o sea, vos lo tenés en consultorio y vos siempre tenés que preguntarle, o sea, mínimo tenés que hacerle una pregunta al paciente de, ¿te duele? ¿Tenés dolor en los pies? ¿Tenés dolor en las manos? O sea, ¿te duele en una parte del cuerpo? Siempre es el predominio de miembros inferiores, ¿no? Empieza. Pero vos siempre, el interrogatorio del dolor neuropático tiene que estar. ¿Te has quemado últimamente? O sea, interrogarle sobre eso, sobre el dolor y sobre los cambios de la temperatura, las alteraciones. Si vos algo de eso sensaste, ya lo mandás. Ya, mandalo. Nosotros después le hacemos el examen físico, no hay problema. Si se anima a hacer el examen físico, bárbaro. O sea, si le tomás reflejo y no tiene reflejo del paciente, mandalo para neurología, porque ya tiene una neuropatía, ya está, ya la tiene puesta. O sea, alteración de la sensibilidad y sin reflejos, ya está, no hace falta más nada. Mandalo para neuro. Y el tema de, ahora, si vos tenés un paciente que inicia y es diabético de reciente diagnóstico, no tiene un fondo de ojo normal, tiene estudios sistémicos normales, no tiene nefropatía y tiene reflejo, bueno, no tendría por qué uno pensar que tiene una neuropatía. Pero si esas dos cositas están, al neuro. Y el tema del control del dolor, la realidad es que no hay algo estipulado, no hay una guía que te diga tratalo en 2 o 3 meses, pero por lo menos de la práctica lo que nos manejamos nosotros en Cónsul es, inicialmente, si tenemos, viene a primera consulta, le ponemos el tratamiento y lo citamos en un mes. Si al mes el paciente viene con buen control, no tiene más dolor o por lo menos tiene una buena calidad de vida, ya vamos espaciando por lo menos a los 6 meses, no lo vamos a citar antes, ¿sí? Porque no tiene sentido. Ahora, si el paciente viene con mal dolor, bueno, agregamos o subimos la medicación, agregamos y lo volvemos a citar a los 15 días. O sea, ya si ahí no tiene una buena respuesta inicial, yo no espero un mes más, yo espero 15 días. Y ahí, bueno, es un poco artesanal en cada paciente, pero más o menos eso es el esquema que uno en su cabeza se arma como para tratamiento de dolor. Y en algunos casos a mí se me ha ido de las manos porque ya no sabía qué ponerle, que tenía 2 drogas o 3, con tramadol incluido, con dosis máxima, y lo derivo a dolor. Ahí en ese caso lo derivo a dolor, porque dolor ya tiene unas terapias endovenosas, ya es distinto el manejo. Por suerte no ha sido mucho, pero un par de pacientes he tenido que mandar. Bueno, gracias. Después otra de las cosas que leía, justo tenemos dentro de la bibliografía una guía de lo que es pie diabético, neuropatía, y hablaban mucho del monofilamento. No sé si es tan así, parece que es un aparato que tiene que estar bastante calibrado, pero ¿se puede reemplazar fácilmente con eso que decís toco pincho Ni hablar. o no es tan necesario? Sí, a ver, el monofilamento porque tiene distintas graduaciones, entonces vos irías, a ver, esos son los dispositivos de plástico que, bueno, por lo menos los que tenemos nosotros, ¿no? Que tienen distintas graduaciones y distintas, eh, como densidad del filamento para poder medir en un estadio inicial a ver qué compromiso tiene el paciente. La realidad es que cuando vos ya tenés un monofilamento positivo, ya el paciente tuvo mucho tiempo antes otros síntomas que vos te los comiste. Entonces, eh, no, a ver, no nos cambia el manejo y el examen físico que hacemos nosotros es lo mismo que teniendo no monofilamento, o sea, no te va a cambiar. Si lo tenés buenísimo y si no, utilizas otro tipo de estrategias de herramienta que es, bueno, alguna superficie más, con más punta, una superficie más roma para hacer la disquisición, que ahí estás evaluando las dos cosas, estás evaluando fibra fina y fina gruesa al mismo tiempo. Y el diapasón, eso sí que no puede faltar, y el martillo de reflejos y la cabeza. No hay otra. Y pensar. Bueno, Yanni, muchas gracias. No sé si Bueno. alguien quiere hacerle alguna pregunta o algo que quede pendiente.
No, siempre da muy clara las clases Yani y nadie le quiere preguntar. Sí, están. Nada, igual me conformo porque ha habido preguntas. Bueno, Yani, Bueno, una vez más, muchas gracias y pasamos a la próxima charla. gracias a todos y muy buena la iniciativa, los felicito. Por estar siempre. Bueno, la próxima nos las van a dar de servicio de nutrición. Luz Corral va a ser la encargada de darnos la clase que sigue desde nuestro servicio de nutrición de IGA. ¿Estás por ahí, Luz? Sí, acá estoy. Listo. Empiezo a compartir. Eh, Dame un segundo que ¿Me ya te escuchás? habilito. Ah, ok. Sí, ya te habilito para que puedas. Listo. Me dice conectando. ¿Suele dar tanto? Ahí No, está. suele parecer. Ahí va. Ahí se ve. Avísame, Dami, si se ve bien. Y si me escuchan bien. Ahí se ve y se escucha perfecto. Bueno, gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación al servicio de clínica y a la residencia. Yo voy a dar el tema de insulinización y nutrición de la teoría a la práctica. La idea es abordar un poco más sobre conteo de hidratos de carbono, un pantallazo porque es un tema bastante extenso. Bueno, ¿qué nos dicen los expertos en cuanto a este tema? En el 2019 el consenso de la ADA lo que nos dice que hay pruebas contundentes que respaldan la eficacia de las intervenciones de la terapia médico-nutricional para mejorar la hemoglobina glicosilada con disminuciones absolutas hasta 2.0 puntos en diabéticos tipo 2 y hasta 1,9 en diabéticos tipo 1 medidos a los 3 y 6 meses. El apoyo continuo de la terapia médico-nutricional es útil para mantener las mejoras glucémicas. Y se ha demostrado que los programas intensivos de educación sobre el manejo de la insulina que incluyen terapia nutricional mejoran la hemoglobina glicosilada y también la calidad de vida. Este consenso lo que nos dice también, empezaba a abordar un poco lo que es el conteo de hidratos de carbono, dice que aquellas personas con diabetes tipo 1 que utilizan la terapia de insulina en bolo basal, con un enfoque principal en la terapia médico-nutricional, debe estar orientada a la ingesta dietética anticipada, es decir, a los hidratos de carbono que el paciente va a consumir, la actividad física que realizó o que va a realizar próximamente y los datos de glucosa previos. Entonces, el paciente para iniciar conteo de hidratos de carbono debería tener estos tres datos que lo vamos a ver más adelante cómo se hace. Para aquellos pacientes que usan dosis diarias y fijas de insulina, ya no se debería contar con estos tres datos, pero sí se debería respetar la ingesta diaria de hidratos de carbono en respecto en el día, a lo largo del día, y la cantidad que va por comida. Para estos pacientes no va a ser lo mismo consumir X cantidad de hidratos de carbono en una misma comida que distribuirlo a lo largo del día. Eso va a mejorar y se va a ver reflejado en el perfil glucémico. Las guías ADA de este año, del 2021, lo que nos dicen, ya cambiando un poco también con lo que decían las guías anteriores, ya no habla tanto de el hidrato de carbono en sí, sino habla de la composición total del alimento, que debe tener una alta densidad de nutrientes, debe ser fuente de fibra y incluye el término de mínimamente procesados, haciendo alusión al nuevo paradigma de disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, sabiendo que estos tienen un alto impacto en la población general y por sobre todo en los pacientes con enfermedades cardiovasculares. También dice que los planes de alimentación deben incluir vegetales, frutas, granos enteros, productos lácteos y evitar por sobre todo los azúcares añadidos.
Esto también hace alusión a que en el mercado hay muchos alimentos que se ofrecen que en la leyenda dicen que son alimentos para pacientes diabéticos, pero generalmente tienen azúcares añadidos. Entonces, es muy importante, desde que veníamos hablando de la terapia médico-nutricional, de educar a los pacientes sobre este tipo de alimentos y los alimentos que deberían incluir. Para aquellas personas con dosis flexibles de insulina, se recomienda un programa de educación que incluya conteo de hidratos de carbono, y acá lo que hace la ADA incluye el término de conteo de proteínas y grasas. Lo que se plantea es que las grasas y las proteínas no tienen efecto directo sobre la glucemia postprandial, pero sí en el metabolismo de esa glucosa que se absorbe tiene una influencia. Entonces, en base a los 3 componentes de nutrientes del alimento, se determina la dosis de insulina. Y la ADA dice que para los adultos con dosis fijas de insulina se recomienda un patrón de consumo de carbohidratos que considere horarios, cantidad y suma el concepto de calidad de los alimentos. ¿Qué es lo que nos dice la Asociación Latinoamericana de Diabetes en el 2019 de las guías? No hace mucha alusión a lo que es el conteo de hidratos de carbono como terapia, pero sí lo incluye en este programa básico, que es muy interesante porque lo plantean diferentes etapas desde que empezamos a abordar el paciente en la primera entrevista en consultorio. En una primera sesión, en la primera entrevista, en la primera consulta, uno lo que tiene que abordar al paciente es empezar a hacerle educación para que el paciente empiece a fortalecerse para el autocuidado, que siempre va a ser nuestro objetivo a largo plazo. Ya en la segunda sesión se empieza a sobre las metas de control, no solamente sobre el objetivo de perfil glucémico, sino también hacerle entender al paciente que se está buscando un objetivo de control metabólico. Entonces, también tiene que conocer los valores objetivos de presión y de lípidos en sangre. También el paciente no se puede ir sin saber el manejo, primero en reconocer lo que es una hipoglucemia y una hiperglucemia, y el manejo de estas hipoglucemias con la regla de los 15. Ya en una tercera sesión, la LAD incorpora el concepto de conteo de hidrato de carbono. Empieza como a introducir como una herramienta que se podría abordar en los pacientes diabéticos. ¿Qué evidencia hay al respecto sobre este método, la insulinización y la alimentación? Uno de los ensayos más conocidos, el DCT de 2027, es el ensayo conocido como de control y complicaciones de la diabetes en pacientes diabéticos tipo 1. Fue un ensayo clínico prospectivo, aleatorizado multicéntrico, que se llevó a cabo por 10 años, y el objetivo fue comparar los efectos de niveles de glucosa en sangre en pacientes aleatorizados que se le aplicó terapia insulina intensiva versus terapia convencional. La terapia insulina intensiva constaba de 3 a 4 dosis de insulina en el día o bombas infusoras de insulina versus la terapia convencional que contaba con 1 a 2 dosis en el día de insulina, fijas y que no tenían relación con la ingesta del paciente. Se estudiaron 1.440 pacientes. Más adelante, en el 2012, se hizo el EDIC, que es el estudio sobre la epidemiología de estos pacientes que habían sido estudiados en el DCCT, y lo que arrojaron es que el tratamiento intensivo, no sé si puedo poner pulsor como para mostrar, bueno, lo dejo así. Lo que se mostró es que el tratamiento intensivo mejoró el perfil glucémico, medido como la hemoglobina glicosilada, con una disminución de hasta 8 puntos. Lo que se vio como otros resultados es el aumento de las hipoglucemias no graves y un aumento de peso con un desvío estándar de 4,5 kilos. Un dato muy importante que mostró el EDIC es que la incidencia acumulada de enfermedades cardiovasculares hubo una reducción del riesgo en el 57% de las enfermedades cardiovasculares con el tratamiento intensivo. Entonces, el DCCT es un ensayo que marcó un hito que demostró la superioridad del manejo intensivo de la glucemia y la reducción de la incidencia de complicaciones en pacientes diabéticos tipo 1. Como conclusiones de estos dos estudios, que demostraron que una intervención intensificada
que tenía como objetivo lograr la normoglucemia de forma segura, sin la presencia de hipoglucemias severas, redujo todas las complicaciones, tanto microvasculares como cardiovasculares de la diabetes. Y acá este fue uno de los primeros estudios que introduce dos conceptos interesantes. Primero, la calidad de vida, porque también es como el paciente va a mostrar mejor adherencia y mayor confort para el tratamiento. Y otro término importante y relevante que se incorpora es la memoria metabólica. Y esto es importante llevarlo a la práctica cuando el paciente nos trae los perfiles glucémicos, que cuando tienen por ahí algunas hiperglucemias aisladas, es importante trabajar en la educación de esas hiperglucemias aisladas, porque lo que dice la memoria metabólica es que no es que no tienen efecto, sino esas hiperglucemias aisladas se van acumulando en el tiempo y tienen consecuencias para el paciente. Otro estudio interesante es el DAFNE, realizado en el 2002, es un estudio controlado randomizado, que el DAFNE es, por las siglas en inglés, de un programa de ajuste de dosis de insulina para la alimentación normal. Los objetivos fueron evaluar el control glucémico medido por la hemoglobina glicosilada, presencia de episodios de hipoglucemias graves y la calidad de vida de los pacientes. El grupo de estudios fueron 141 adultos con diabetes tipo 1, que en realidad el N no es tan grande, pero es un estudio interesante por la metodología como lo realizaron. Los aleatorizaron en dos grupos. Un grupo fue el grupo tratamiento, que aplicaron el DAFNE, que es el programa de ajuste, que consistió en un adiestramiento por 5 días de ajustar las dosis de insulina a la ingesta de los pacientes. Y el otro grupo fue el grupo control, al que se le llamó DAFNE retardada, porque al día 0 empezaron con control estándar y recomendaciones básicas sobre el cuidado dietético de los pacientes, y a los 6 meses empezaron con el programa de ajustes de la dosis de insulina por la cantidad de hidratos de carbono que los pacientes comían. Como resultado se arrojó, se puede ver en el gráfico, que la hemoglobina glicosilada, el rojo es el grupo que aplicó el DAFNE en primera instancia, y se notó un marcado descenso de la hemoglobina glicosilada a los 6 meses. La línea punteada azul es el paciente de DAFNE inmediata, que en los primeros 6 meses, que tenían solamente una educación diabetológica estándar, tuvo una meseta en su hemoglobina glicosilada, y a la introducción del DAFNE, que era este programa, comenzaron a tener un descenso en la hemoglobina glicosilada. El impacto de la diabetes en la libertad dietética mejoró significativamente en los pacientes con DAFNE inmediata en comparación al DAFNE tardía, al igual que el impacto en la calidad de vida de estos pacientes. No hubo cambios en las hipoglucemias graves, en el peso y en los lípidos. Y por último, este metaanálisis y revisión sistemática del 2014, publicado en la revista The Lancet, evaluó la eficacia del conteo de hidratos de carbono en pacientes con diabetes tipo 1. Lo que se evidenció es que la hemoglobina glicosilada, al aplicarse el conteo de hidratos de carbono, obtuvo una reducción de 0,6 puntos en pacientes que utilizaron el conteo de hidratos de carbono frente al asesoramiento alternativo o la atención estándar que se le daba a estos pacientes. Como conclusión, dice que el conteo de hidratos de carbono frente a la atención habitual es superior, pero faltarían estudios que comparen otra alternativa similar al conteo de hidratos de carbono para ver cuán eficaz sería frente a otras alternativas. Bueno, y cuando hablamos de la terapia médico-nutricional, es la terapia que tiene que ser adaptada al paciente y no el paciente adaptarse a la terapia. La terapia médico-nutricional lo que tiene que orientar es la alimentación del paciente orientada a la vida, a la medicación, a los hábitos, y poder orientar al paciente a lograr ese mejor control glucémico y metabólico. Dentro de la terapia médico-nutricional tenemos una de las herramientas, que es el conteo de hidratos de carbono, que para poder entenderlo tenemos que tener como premisa 3 conceptos. El primero es que los carbohidratos son el principal factor que afecta a la respuesta glucémica postprandial.
que los carbohidratos simples, es decir, los azúcares, comienzan a elevar la glucemia a los 15 minutos post ingesta, y los hidratos de carbono complejos, que van a ser los almidones, por ejemplo, el 100% de lo que se consume es convertido en glucosa a las 2 horas post ingesta. Y por último, que las recomendaciones deben basarse más en la cantidad que en la calidad de los hidratos de carbono. Esta cantidad va a estar directamente relacionada a la respuesta glucémica y a la necesidad de insulina que va a necesitar el paciente. En cuanto al conteo de hidratos de carbono, lo podemos definir como un enfoque de planificación de comidas que se usa con pacientes que tienen diabetes. ¿Y a quiénes lo podemos aplicar? A pacientes diabéticos tipo 1, pacientes diabéticos tipo 2 con tratamiento con insulina y pacientes con diabetes gestacional que estén con tratamiento con insulina. ¿Cómo lo tenemos que abordar? Tiene que ser una terapia individualizada, no es que se le entrega al paciente una hoja y es la misma hoja para todos y uno le entrega la hoja y el paciente empieza a contar. Tiene que ser individualizada porque ahora vamos a ver cómo es el paso a paso para lograr el conteo de hidratos de carbono. Y tiene que ser realizado por un nutricionista y un equipo de endocrinólogos que estén capacitados en el tema. Bueno, ¿y de qué manera haríamos el conteo de hidratos de carbono? Bueno, hay varias etapas que ahora vamos a ir viendo una por una. Pero para introducir al paciente en lo que es conteo de hidratos de carbono hay varios requisitos. Algunos son relacionados al paciente. El primero y principal y como criterio excluyente, el paciente tiene que saber contar, sumar y restar. Es decir, que tiene que tener nociones básicas de matemática. El paciente que no cuenta con estas condiciones, es muy difícil que pueda empezar el método. En nuestro medio hospitalario a veces contamos con muchos pacientes que son analfabetos o que tienen estas dificultades, entonces esos pacientes no serían los adecuados para empezar el método. Tienen que tener nociones básicas de alimentación y identificación de hidratos de carbono. Que esto por ahí parece un poco como relevante, que uno piensa que el paciente diabético conoce cuáles son los hidratos de carbono, pero en lo que es mi corta trayectoria y experiencia, la mayoría de los pacientes que llegan a consultorio generalmente no saben identificar qué alimentos tienen hidratos de carbono de los que no tienen. Sí, por ahí saben identificar como el azúcar sí, pero el resto de los alimentos, si uno lo pone con imágenes para que puedan discernir qué alimentos tienen hidratos de carbono o no, generalmente no lo conocen. Entonces está bueno empezar, cuando el paciente está internado, empezar con esta educación básica, que es sencilla, y el paciente no se podría ir de alta sin tener esta noción. El paciente tiene que hacer monitoreo y registro glucémico, tiene que tener como hábito el medirse y poder anotarlo. Así también, además del glucémico, del registro alimentario, anotar lo que come. Interpretación de la información nutricional. Que esto, si lo llevamos más al paradigma que hablábamos hoy, que se está buscando una alimentación más natural, con alimentos mínimamente procesados, no sería un requisito por ahí tan primordial, pero es una herramienta más que el paciente puede sumar. Otra cosa importante, disponibilidad de las tiras para el monitoreo. Paciente que empieza con conteo de hidratos de carbono, por lo menos se tiene que medir 2, 3 o 4 veces como manera ideal, ¿sí? Y sabemos que por ahí nosotros en nuestro medio, a veces, generalmente los pacientes tienen escasez de las tiras para monitoreo. Y después capacidad de toma de decisiones. Esto que hablábamos de las pautas de educación del paciente. El paciente tiene que conocer qué es una hipoglucemia, qué es una hiperglucemia y saber tomar una decisión en base a esto. Y en cuanto al equipo de salud, que son también requisitos importantes. Primero, la disponibilidad del equipo de salud. El equipo de salud que va a tratar a estos pacientes tiene que estar disponible, no digo las 24 horas, los 7 días de la semana, pero sí tiene que estar disponible a acompañar al paciente y cada vez que el paciente tenga alguna duda o consulta, poder estar ahí para poder acompañarlos. Dispuestos a enseñar. Hay que entender que no todos los pacientes aprenden de la misma manera y nosotros tenemos que tratar de brindarles todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para que el paciente logre aplicar el método. Y después el tiempo, que sabemos que nuestro medio es bastante escaso
y generalmente un paciente que en la primera consulta viene para conteo de hidratos de carbono, si una consulta estándar dura 15, 20 minutos, la primera consulta para conteo de hidratos de carbono suele durar 1 hora, hora y cuarto. Entonces el tiempo lo tenemos que tener. Y algo no menos importante, la motivación, tanto por parte del equipo que lo va a tratar como del paciente. El paciente tiene que tener la motivación y las ganas de empezar a hacer el método. Bueno, cuando hablábamos de cómo hacerlo, cómo empezar a hacer conteo de hidratos de carbono, tenemos 3 instancias, 3 niveles, el 1, el 2 y el 3. El 1 es el básico, que lo que se empieza en esta etapa es la introducción al concepto de hidratos de carbono y lo que hagamos hoy de poder diferenciar cuáles son los hidratos de carbono simple, cuáles son los hidratos de carbono complejos. La cantidad de hidratos de carbono en las comidas, el paciente tiene que empezar a poner en práctica el ojo o el método que uno le enseña y que el paciente le sea más útil para poder discernir y poder sacar de un plato cuántos hidratos de carbono, porque en base a eso después va a aplicar la insulina. Su relación con las glucemias postprandiales, empezar a relacionar lo que el paciente comió, la insulina que se aplicó y la glucemia postprandial. Y esto le va a ayudar a empezar a relacionar y empezar a tomar conductas al respecto. Empiezan a incorporar el concepto de estimar cantidad y tipos de hidratos de carbono y usualmente se acompañan con bolos fijos de insulina. Esto por ahí a veces cuando uno le hablan de conteo de hidratos de carbono, lo que primero se imagina es el paciente sacando cantidades, haciendo cuentas con la insulina, aplicando, corrigiendo. Y en realidad el nivel 1, que es conteo de hidratos de carbono, tienen dosis fijas de insulina para que el paciente vaya incorporando de a poco cada uno de los pasos. Una vez que el paciente pudo estar afianzado en este nivel, pasa al nivel 2. Hay pacientes que quedan en este nivel y logran un buen control o deseable glucémico. Entonces quedan en este nivel. Y el paciente que está en condiciones de pasar, pasa al nivel 2 o intermedio. En este nivel adquieren habilidades para mantener registros, que a veces uno lo pone como diciendo, si el paciente diabético hace registros, pero no todos los pacientes tienen el hábito. También hay que entender que por ahí es muy engorroso que cada vez que el paciente se sienta a comer tenga que medirse a dar, pero bueno, en este nivel ya lo tiene como incorporado como un hábito. Empiezan a identificar el impacto de los perfiles glucémicos con la ingesta, la insulina y suman otro factor más, que es la actividad física. Aprenden a tomar las decisiones en base a los patrones glucémicos, ahora están mucho más cancheros con esto de la actividad física, las glucemias postprandiales, las hipoglucemias y las hiperglucemias. Contabilizan hidratos de carbono en relación a la cantidad de fibra dietética. Acá se suma otro factor más, que es la fibra dietética de los alimentos. Y empieza a incorporar los conceptos de carga glucémica, índice glucémico. Incorpora la relación de proteínas y grasas a las glucemias. Como hoy decíamos en un principio, que las proteínas y las grasas no son directamente proporcional a las glucemias postprandiales, pero interfieren en el resultado. Y por último, el tercer nivel o el avanzado, este se usa para pacientes diabéticos con tratamiento intensificado. El paciente va a aprender a determinar y aplicar el ratio, que ahora vamos a ver lo que es. Determinar y aplicar el factor de sensibilidad a la insulina en cada comida, ajustar la dosis y las comidas en base a la actividad física, y por supuesto, esta etapa va a requerir mayor habilidad y destrezas del paciente. Este sería como el último nivel y el mejor para el paciente, pero no todos los pacientes logran llegar a esta instancia. Bueno, entonces como para resumir, por ahí también lo que es el conteo y no olvidarnos y no pensar en realidad que es solamente contar números, contar hidratos de carbono y contar unidades de insulina. La educación del paciente diabetológico, esté o no en conteo, tiene que primar lo que es la alimentación saludable. No nos tenemos que olvidar de esto, porque el conteo de hidratos de carbono lo que apunta es a mejorar el perfil glucémico. Pero nosotros también tenemos que apuntar como equipo de salud y hacerle entender al paciente que estamos buscando el control metabólico. Entonces, la alimentación saludable tiene que estar presente. Alimentos que contienen hidratos de carbono, los tipo y cantidad de hidratos de carbono.
cantidad de hidratos de carbono a ingerir en el día, es lo que va a empezar a incorporar el paciente como concepto. Distribución de la ingesta de hidratos de carbono en las distintas comidas del día, es lo que hoy yo les decía, no es lo mismo que el paciente coma, si tiene por día X cantidad de hidratos de carbono que lo consuma en una sola comida, a que lo distribuya en todas las comidas en el día. ¿Cómo mejorar las respuestas glucémicas? Incorporando las nociones de índice glucémico y carga glucémico, que no ande mucho en esto porque ya Mer el lunes lo había dado. ¿Qué comer para salir de una hipoglucemia? ¿Qué comer y cómo proceder con la insulina ante una actividad programada? Comidas en eventos especiales, fiestas, que por ahí nosotros como de salud, por ahí lo vemos como irrelevante, pero en realidad el paciente va a ser un factor importante porque el paciente nos va a eso y que no haya tenido hiperglucemias, que no haya tenido una hipoglucemia. Puede viajar sin ningún inconveniente. Entonces el paciente va a empezar a notar la satisfacción por medio en estos momentos. También tenemos que hacer educación en el consumo de productos dietéticos y edulcorantes, que por más que sean productos dietéticos, no son por ahí los mejores para indicar a pacientes diabéticos. Leer e interpretar la información nutricional de los alimentos y conocer y manejar las medidas de taza, cuchara, plato o el método que hayamos elegido. Y estimar visualmente las porciones y la cantidad de hidratos de carbono que hay en ella. Esto más o menos resumiría lo que es el conteo de hidratos de carbono. Y una aclaración más de alimentación saludable, porque por ahí también cuando uno piensa en conteo de hidratos de carbono, piensa, porque es un método que nos va a dar mucha más flexibilidad, tanto a nosotros como al paciente, pero eso no tiene que ir por el lado de que el paciente puede comer cualquier cosa y lo que quiera. Hay que encaminarlo y encauzarlo para una alimentación más consciente y saludable. Entonces, cuando hablábamos de enseñar este método, tenemos diferentes herramientas. Por un lado tenemos lo que son las medidas caseras. El método de la mano, que se estima por cómo se asemeja la porción a una porción de la mano. Después tenemos lo que son los métodos del plato, ¿sí? Cada porción, el paciente empieza a estimar y a relacionar la cantidad de hidratos de alimento que hay en el plato y estimar la cantidad de hidratos de carbono. Este es otro ejemplo. Y después lo que decía de las medidas caseras, de cucharas, tazas, platos, vasos, para que el paciente pueda ir aplicando. Otro de los métodos es el método del plato, que por ahí no es el plato que todos por ahí conocen, que es la mitad del plato de verduras y la otra porción proteínas y hidratos de carbono, sino el concepto que tiene, que por ejemplo, depende el grupo de alimentos que sea, en este caso son cereales y vegetales con almidón, cada cuarto de plato 15 gramos de hidratos de carbono. Entonces el paciente puede sumar de una manera como más práctica. Muchas veces se inicia con este método que es como más fácil para que el paciente empiece a incorporar de a poco la herramienta. Otro que, por más allá de que lo que hablamos de un nuevo paradigma, el paciente tiene que tener esta herramienta disponible, que es la lectura de los rótulos, aprender a leerlos, para saber qué cantidad de hidratos de carbono me va a aportar una porción de alimento. Y los listados, que en realidad por ahí se usan más en el último nivel, son listados bastante extensos que generalmente tienen una porción estándar o diferentes porciones de un alimento y señala después la cantidad de hidratos de carbono que nos aporta esa porción o alimento. En este caso, por ejemplo, tiene diferenciados con colores para decirnos si es de alta carga glucémica, baja o media. Y este método, que es el de intercambio, lo que nos plantea es, ante una porción de 15 gramos de hidratos de carbono, todas las variantes que el paciente puede tener para que sea más flexible y él pueda elegir qué alimento consumir rico en hidratos de carbono. Bueno, en cuanto al nivel 3 avanzado, que hablábamos hoy de incorporar lo que es el ratio, lo que es el factor de sensibilidad a la insulina,
esos conceptos los tenemos que tener en claro. No me voy a introducir en cómo sacarlos y eso porque es más algo más específico de los médicos endocrinólogos, pero tenemos que conocer lo que es. Por un lado tenemos el factor de sensibilidad, que es la cantidad de miligramos por decilitro de glucemia que descienden con una unidad de insulina. El estándar que se usa es que una insulina va a descender 50 miligramos por decilitro de glucemia. Pero en realidad, cada paciente debería tener su propio factor de sensibilidad. Este factor de sensibilidad lo que nos va a determinar es el bolo por corrección. Cuando el paciente se mide, tiene X número de glucemia, entonces cuánta insulina tiene que corregir según el valor que presenta. Y cada paciente va a venir al consultorio con su tablita de corrección. Y el otro término es el ratio insulina-carbohidratos, que es la cantidad de gramos de hidratos de carbono que son metabolizados con una unidad de insulina. También tenemos un estándar, que es una unidad de insulina va a metabolizar 15 gramos de hidratos de carbono. Y este ratio lo que nos va a determinar es el bolo por ingesta. Por ejemplo, lo que es el factor de sensibilidad, en algunos pacientes suele ser mayor, por ejemplo, en lo que son niños, pacientes adelgazados, deportistas, pacientes con reciente diagnóstico y insuficiencia renal. Pueden llegar, por ejemplo, a tener otro nivel de sensibilidad, por lo cual se tiene que usar otro factor de corrección. Y en cuanto al ratio, hay pacientes que suelen presentar insulinoresistencia, por ejemplo, pubertad, diabéticos tipo 2 que estén insulinizados, pacientes con obesidad o tercer trimestre de embarazo, que pueden llegar a requerir una unidad para metabolizar 5 o 10 gramos de hidratos de carbono. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a realizar el conteo chiquito y como para que lo puedan entender y llevar estos conceptos a la práctica? Como primer paso, el paciente tiene que conocer la glucemia previa a la ingesta, hacerse el control pre-ingesta. Entonces va a aplicar el factor de sensibilidad a la insulina, que cada paciente va a tener su tablita, si no se usa el estándar. Entonces acá va a tener un número que va a sumar el bolo de corrección por tabla. Entonces ahí tiene X cantidad de insulina. En segundo paso va a aplicar la cantidad de hidratos de carbono de ingesta, que esto puede ser que lo sacó por peso, por tabla, por estimación de la cantidad del plato, por estimación de la porción, depende de la herramienta que hayamos utilizado para enseñar al paciente, y va a aplicar el ratio. Entonces suma el bolo por cantidad de hidratos de carbono, que también si tiene el ratio usamos el estándar o el ratio que tenga el paciente si es que el médico le sacó el ratio. Y después, la actividad física previa o próxima a realizar, que eso también va a variar la cantidad de insulina a aplicar. Entonces, en base a estos 3 puntos, el paciente va a definir la cantidad de insulina a aplicar. Y por último, para terminar, que me parece interesante, por ahí no son mucho nuestro medio, por ahí no son herramientas que podemos usar, no, en algunos pacientes igual sí, pero es una aplicación que se llama MySugar, lo que hace es una conexión con el medidor y hace un seguimiento de las glucemias, la alimentación, la actividad física, y algo interesante que tiene que es el calculador de bolos, que va a ayudar al paciente, uno le carga el ratio, el factor de sensibilidad, y el paciente tiene que ir cargando qué glucemia tiene, se mide, le saca la glucemia que tiene y va a calcular la cantidad de hidratos de carbono y directamente le tira qué insulina se tiene que aplicar. Es una herramienta que nosotros tenemos que saber como educadores de diabetes a usarla para poder transmitírselo al paciente. ¿Sí? Que en el consultorio el paciente no se vaya con la indicación, bueno, que alguien te ayude en casa, sino que nosotros mismos lo podamos ayudar a cargar los datos. Bueno, y para terminar, como conclusiones, debemos individualizar la terapia nutricional en función al perfil metabólico de cada paciente, según el objetivo que se busque en cada paciente. El conteo de hidratos de carbono es una herramienta educativa factible para llegar al objetivo glucémico. Nos tenemos que acordar esto, que el conteo de hidratos de carbono es una herramienta más para el objetivo glucémico, pero no para lograr el objetivo metabólico. La educación en diabetes en general y la educación nutricional en particular deben llevarse a cabo siempre. Todo contacto que tengamos con un paciente constituye una oportunidad para ejecutar acciones educativas.
Como en todo proceso educativo, la evaluación es importante. En los pacientes que realizan conteo de hidratos de carbono, más allá que estén en etapas avanzadas, siempre es importante chequear, chequear y rechequear, ¿sí? Y la mejoría del control glucémico de pacientes es un excelente indicador de la comprensión y la puesta en práctica de las pautas terapéuticas indicadas. Y el objetivo primordial siempre va a ser la autonomía por parte del paciente. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ay, creo que dejé de compartir. Bueno, Luz, muchas gracias por la clase, súper completa. Y bueno, por ahí sacar un poco esto del mito de que el paciente diabético tiene que gastar mucha plata para comer, ¿no? Y que le vamos a, no puede irse de lo que estaba comiendo antes, un poco me parece es un mito. Y después ahí preguntaba uno de los chicos, en la práctica diaria, ¿cómo responde el paciente a la adherencia al tratamiento? ¿De conteo o en general? Supongo que está preguntando eso. No, más que nada creo que está apuntando a lo que es el conteo, cómo es la adherencia, después de que ustedes le explican todo, cómo es el paso, cómo responden en general. Mira, yo hace muy poquito empecé con el consultorio de conteo de hidratos de carbono, así que estoy como en lo que es experiencia muy, muy precoz. Por lo que sé por mis compañeras, es difícil por una cuestión de entendimiento de los pacientes. No todos los pacientes son candidatos al conteo de hidratos de carbono. Por eso, esto mismo que les decía, si el paciente ya no puede comprender y discernir qué alimentos tienen hidratos de carbono de los que no, nos queda un trabajo arduo para trabajar por delante. Entonces, no son métodos que vos ves el resultado inmediato, es el resultado de un trabajo de meses. No es que el paciente de una consulta a la otra ya se va aplicando el método. No Buenísimo, sé sí, si me imagino que respondí a no, la pregunta. sí, no debe ser algo muy fácil y menos generar una adherencia. Tenés que educar al paciente. Después a mí se me ocurría cuando hablabas ahí un poco de las hipoglucemias, si ustedes Sí. tenían algún truco o algo para ayudar al paciente en ese momento. Y después la otra pregunta es, ¿cuántos controles de glucemia indicarían para un paciente diabético que está haciendo el conteo de hidratos de carbono? Nosotros generalmente usamos, dependiendo del paciente, y depende si se acaba de insulinizar, que se vaya solo con un tipo de insulina o con dos. En base a eso vamos viendo cuántas mediciones diarias le hacemos. Sabemos que siempre el control intensivo, como vos mostraste, es lo que da Sí. mejores resultados. Pero no sé ustedes cuántos controles idealmente aconsejan. Generalmente eso lo maneja endocrino. Nosotros trabajamos en conjunto con endocrinología y ya los mandan con la cantidad de controles. En realidad lo que se pide es mínimo 4 previo a cada ingesta de comida y a veces por ahí se pide una posingesta para ver cómo responde. Generalmente eso. No sé si está alguna de las chicas de endocrino. ¿Y cuál era la otra pregunta, Dami? No, y la otra era si tenían algún truco en esto de Ah, lo de que la es hipoglucemia. Está ahí que yo lo pasé por alto para no ir muy a fondo. La regla de 15, que es el paciente si sabe y conoce percibir una hipoglucemia, se tiene que constatar por el glucómeter. Si se constata, se aplica la regla de 15, que es consume 15 hidratos de carbono simples y espera 15 minutos para volver a tomarse. Se corrobora los 15 minutos, si mejoró, hace una ingesta de hidratos de carbono complejo con proteínas y si no, vuelve a repetir la regla de 15. 15 hidratos de carbono simple, se vuelve a mirar los 15 minutos, así hasta restablecer. Buenísimo, muchas gracias. No sé si alguno de los chicos tiene alguna otra pregunta o algo que quieran aclarar. Yo por ahí preguntar, creo que ya lo hemos preguntado en otras ocasiones.